Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver un problema de movimiento vertical, en este caso de caída libre, como tal. El ejercicio dice lo siguiente: un objeto es soltado desde 30 metros de altura. ¿Qué distancia será capaz de cubrir el último segundo de su caída? Bueno, antes de comenzar el ejercicio es importante distinguir algo en el enunciado, ¿sí? Nos dicen que el objeto es soltado. Es decir, que en este caso estamos hablando de caída libre. El objeto ha sido soltado, por lo tanto su velocidad inicial va a ser cero. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un gráfico referencial. Vamos a indicar que, digamos, este es un edificio desde el cual se va a soltar el objeto y este va a llegar directamente al suelo, ¿no es cierto? ¿Sí? Llega al piso. Ok, quizás el suelo ha sido graficado exageradamente grande. Ok, ahora vamos a colocar el objeto. Este mismo ha sido soltado y por lo tanto, al ser soltado, cae directamente hacia el suelo. ¿No es cierto? ¿Sí? Esta es la trayectoria que tiene. Obviamente debería ser una línea recta. Quizás el pulso está traicionando en este caso. Bueno, tenemos de datos que la velocidad inicial va a ser igual a cero porque el objeto ha sido soltado. Asimismo, tenemos que la altura del edificio es de 30 metros o del lugar desde donde fue soltada. No nos dice en este caso un edificio, dice un objeto fue soltado. Simplemente yo estoy haciendo una recreación en función de que esos 30 metros de altura están en algún lugar. Y nos piden calcular la distancia que será capaz de cubrir, o sea, esta distancia que va a ser capaz de cubrir. Vamos a ponerle un color en este caso, ¿sí? Voy a borrar esta X de esta manera y voy a ponerle acá un color rojo. Esta distancia que será capaz de cubrir, obviamente nos indica el problema, el último segundo de su caída. En este tiempo, ¿sí? ¿Qué distancia ha cubierto? Bueno, si nos damos cuenta hay dos tiempos, dos análisis diferentes. Uno que podría ser encarado de principio a fin, para poder usar en este caso los 30 metros como dato, y otro que podría ser desde este lugar hasta aquí abajo, ¿no? De A a B y de C a B. Ok, si colocamos los datos desde A hasta B, ¿qué datos tendríamos directamente? La velocidad inicial va a ser, permítanme colocar subíndices en cada uno de estos casos. Velocidad inicial de AB va a ser igual a cero. Tenemos que la distancia de caída no hace falta si colocamos en este X o Y, da exactamente lo mismo, porque estamos hablando de una dimensión. ¿Sí? Obviamente la distancia AB va a ser de 30 metros y la aceleración, ¿sí? Y la aceleración va a ser, la aceleración AB va a ser igual a la gravedad. Mientras tanto, si nosotros hablamos en este caso del tramo CB, vamos a darnos cuenta que de datos tenemos en el tiempo CB, un segundo, que la aceleración CB es igual a la gravedad, y no contamos con ningún dato más. No sabemos qué velocidad tiene al comenzar, qué velocidad tiene al terminar, y no sabemos qué distancia recorre, es lo que nos pide esto en el ejercicio. Por lo tanto, el ejercicio o el enunciado quedaría ahí. Pero si nosotros comenzamos a ver el problema, vamos a darnos cuenta de algo bien importante. Nosotros tenemos en este caso, y en todos los casos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, unas relaciones o fórmulas para poder trabajar, ¿no es cierto? Estas son obviamente demostradas inicialmente en el momento que se habla del movimiento acelerado. ¿Sí? Esta es una de las fórmulas que podríamos utilizar. Tenemos otra que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2τ multiplicado por el tiempo. Tenemos otra que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos otra que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente tenemos otra que dice que la distancia es igual a la velocidad final por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Obviamente no son necesarias trabajar con las 5 fórmulas, pero si nosotros nos ponemos a analizar el concepto de velocidad media y el concepto de aceleración, combinando estas podemos llegar a estas 5 relaciones. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a plantear lo siguiente. Nosotros en este caso tenemos siempre en cada ecuación, en cualquiera de estas presentes, 4 variables
Por lo tanto, nosotros necesitamos 3 datos para ir en forma directa. ¿Qué quiere decir? Si encontramos 3 datos en cualquiera de los análisis de movimiento vertical, podemos usar directamente una de estas relaciones. Ahora, nos piden calcular la distancia, esa distancia en el tramo CB, ¿sí? Esa distancia es la que nos piden hallar, y justamente en este tramo nosotros tenemos solamente 2 datos. Pero si analizamos el problema, vamos a darnos cuenta que tenemos 3 datos en el tramo AB, justamente donde no nos piden calcular algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos relacionar este tramo AB con el tramo CB, es decir, preguntarnos qué es común. Y si vemos nosotros el tramo AB y el tramo CB, vamos a ver que este punto es el punto común. Por lo tanto, si nos ponemos a analizar, la velocidad final del tramo AB va a ser igual a la velocidad final del tramo CB. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros calculamos acá la velocidad final de AB, vamos a poder llevar esto como dato, ¿no es cierto?, al otro tramo. ¿Se entiende? Y tendríamos 3 datos ya en ese momento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, colocaríamos inciso I, cálculo de la velocidad final AB. Para poder hacer uso de alguna relación, vemos que tenemos de dato la velocidad inicial, la distancia, la aceleración y queremos la velocidad final. La única relación que junta todas estas es esta, ¿no es cierto? Es esta. Por lo tanto, diríamos la velocidad final de AB elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial de AB al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia de AB. Acá además está decirles que la velocidad inicial de AB es 0 porque el objeto fue lanzado. Por lo tanto, esto nos indicaría que la velocidad final de AB va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia AB. ¿No es cierto? Siempre vamos a manejar en este caso los signos en el despeje de la raíz. A veces es muy común que olvidemos colocar el más menos porque pensamos en este caso que en la física no hay velocidades negativas, y muy errado, sí hay velocidades negativas cuando vamos a hablar de la velocidad con un carácter vectorial. ¿Ok? Por lo tanto, más menos vamos a mantener esto en el cálculo. Esto va a ser 2 por la aceleración es la gravedad, y la gravedad a nivel del mar es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y todo esto multiplicado por 30 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, indicaríamos lo siguiente: haciendo el análisis de unidades, podemos ver que este metro se va a multiplicar con este metro, va a darnos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es decir, dentro del análisis de unidades nos quedaría aquí un metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero no olvidemos que eso está en raíz. Por lo tanto, vamos a obtener metros sobre segundo. Y la velocidad final del tramo AB va a ser igual a directamente más menos, si operamos todo directamente 2 por 9, 8 por 30 y sacamos la raíz cuadrada, vamos a tener 24,25 metros sobre segundo. Esta es la velocidad final del tramo AB, la misma que va a ser igual a la velocidad final del tramo CB, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí vamos a colocar que esto es igual a la velocidad final CB. ¿Ok? Teniendo eso, vamos a aumentar ese dato de la velocidad final CB, que ahora es de 24,25 metros sobre segundo, ¿sí? Obviamente lo que nos va a interesar a nosotros es la velocidad positiva, no la negativa, porque en este caso estaríamos indicando si el objeto va bajando, va aumentando su velocidad, esta va a ser positiva. No tendría sentido analizar en este caso la velocidad negativa, ¿sí? Pero hay que colocarla, hay que analizarlo después, hay que analizar qué es lo que está pasando. Inciso 2i. Ahora sí podemos proceder a calcular cálculo de la distancia CB, que es la distancia del último segundo, ¿no es cierto? Viendo los datos que tenemos, el tiempo, la aceleración, la velocidad final, y queremos la distancia, nos damos cuenta que tendríamos que usar esta última relación que está marcada ahí. Por lo tanto, diríamos que la distancia va a ser igual a la velocidad final, en este caso, velocidad final CB,
por tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que indica la última relación. Obviamente el tiempo se ve, que es de 1 segundo. Este tiempo también es tiempo se ve. Ok, por lo tanto, la distancia sería igual. Reemplazando valores, 24,25, obviamente usamos el valor positivo por lo que hemos explicado, por 1 segundo, menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por 1 segundo al cuadrado. ¿Sí? Realizando el análisis de unidades, vamos a darnos cuenta que este segundo cuadrado, al ser afectado por este cuadrado, va a poderse simplificar con este segundo con este, y nos queda simplemente metros, menos metros, lo que nos va a dar una distancia, obviamente, de CB, que va a estar expresada en metros. Por lo tanto, la distancia CB va a ser igual, realizando esta operación de 24,25 por 1 segundo menos 1/2 de 9,8 por 1 segundo al cuadrado, nos da 19,35 metros. Esta es la distancia que es capaz de cubrir el objeto el último segundo de su caída. ¿Ok? Esperando que el problema de alguna manera les haya sido útil, me despido hasta la siguiente. Gracias. ¿Sí? Y cualquier duda, por favor, no olviden consultarme a través del espacio que tenemos en YouTube, ¿no? El de masfisicaytecnologia.blogspot.com, que tiene linkeado ahí muchos de sus videos, prácticamente todos, en el canal que corresponde a este blog, ¿no? masfisicaytecnologia.blogspot.com, dentro de YouTube. Asimismo, invitarlos para el 6 de abril, donde vamos a empezar, en este caso, en Twitch TV, ¿sí? Twitch.tv/Humbert73, ¿no? Algunas clases también dadas en vivo en un programa que se está comenzando ya a probar. ¿Ok? De todas maneras me despido hasta la próxima y espero que esto haya sido útil para ustedes.